¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a este tiempo, una vez más, reunión de jóvenes, ¿verdad? Y a todas las personas también que nos ven a través de la transmisión, jóvenes en particular, ¿verdad? Hay hermanos también que nos ven ya de otras edades, incluso casados, y esperamos que sea de bendición todo lo que se comparte a través de esta transmisión. Y para todos los jóvenes que están aquí presencialmente, vamos a dar comienzo a esta reunión y primeramente vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo al Señor. Amén. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, de comunión. Gracias, Señor, porque en medio de la dificultad y de todo lo que se vive, está en tus propósitos, Señor, que podamos estar aquí reunidos, compartiendo la palabra, Señor, comunicándonos las cosas espirituales, Señor, entre los santos, entre los que hemos sido edificados, Señor, en Cristo Jesús, en la piedra angular. Gracias, Señor, por ese vínculo, Señor, que tú provees. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y te pedimos, Espíritu Santo maravilloso, que nos reveles a Cristo. No sin antes, queremos dedicar también este tiempo de exaltación, este tiempo de alabanza, de entonar todo lo maravilloso que tú eres para nosotros. Y te pedimos, Señor, que te gloríes, Señor, en medio de esta alabanza, de este canto y de esta exaltación. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, vamos a adorar al Señor con este hermoso canto, amén. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y adoremos al Señor, amén, juntos. Adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús. Una vez más, adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús, y nuestras manos alzar y con canto adorar, y nuestras manos alzar ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y nuestras manos alzar y con canto adorar, y nuestras manos alzar ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Aleluya, Señor, te cantamos una vez más, adoramos, Señor, tu nombre. Adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús. Una vez más, adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús, y nuestras manos alzar y con canto adorar, y nuestras manos alzar
Exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Aleluya, Señor. Sigue con tus ojos cerrados. Bienvenidos a todas las personas que ven la transmisión. Esperamos sean de bendición todos estos cantos, este tiempo de exaltación y de adoración al Señor. Amén. Vamos a cantar este canto, aleluya, maravilloso, que dice: con manos vacías. Aleluya, Señor. No hay nada bueno, Señor, que podamos ofrecer a ti, Señor. Solamente un corazón, Señor, humillado y arrepentido, Señor. Dolido, Señor, profundamente por el pecado, Señor, en nuestras vidas. Y venimos ante ti, Señor, en esta tarde, Señor, pidiendo misericordia, Señor, y que nos hagas crecer, Señor, cada vez más conforme a tu voluntad, Señor, en madurez espiritual, Señor, a través de tu palabra. Aleluya. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Dile al Señor: pongo mi vida, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte,
Dile una vez más, usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. ¿Puedes tomar tu asiento? Aleluya. Bienvenidos a todos los hermanos que recién se conectan, a todos los chicos que están aquí presencialmente. Aleluya. Gloria a Dios por ese privilegio de poder estar aquí juntos en armonía. Amén. Bien, vamos a ir un poquito rapidito, ¿verdad? Porque para los que no saben, los que están viendo la transmisión, seguido de aquí de esta transmisión sigue un programa para niños, ¿verdad? Que se le ha titulado Noche de Resplandor. Amén. Y es un bonito programa, ¿verdad? En el cual pues el ministerio de niños, ¿verdad? El grupo de personas que se encargan de los niños aquí internamente en la iglesia, pues se han dado esa tarea, ¿verdad? De poder incluso para los pequeños llegar también a través de las transmisiones por la situación que ahorita nos atravesamos, ¿verdad? Pues están dando ahí ingenio, ¿verdad? Para poder llegar a todos los hogares. Entonces no se lo pierdan, en punto de las 7 de la tarde, seguido esta transmisión. No le cambie, ¿verdad? Siga viendo aquí la transmisión de Cristo Vive. Tenemos programación hasta las 8:30, 9 de la noche. Amén. Vamos a seguir con nuestra serie, ¿verdad? Estamos estudiando. El domingo pasado también estuvimos compartiendo un poco acerca de este tema. Para los que no sabían, pues bueno, estamos estudiando lo que es la voluntad de Dios. Déjenme nada más que se abra mi acordeón, mi computadora. Y aprovechen estos segunditos a todos nuestros hermanos que nos siguen y amigos que nos ven en la transmisión, para que puedan compartir a alguien que se les venga en mente, ¿verdad? Que ustedes piensen, ¿verdad? Que pueda ser de bendición esta transmisión, este mensaje. Alguien que no conozca acerca de Cristo, del Evangelio, pues aprovechar este tiempo, ¿verdad? Para compartirlo. Y además, pues ve y tráete ahí un agua, un cafecito, ¿verdad? Para los que están en casa. Ya se agüitaron los que están aquí, ¿verdad? Y pues bueno, si hay me traes uno. No, no hay, pero bueno. Ya estoy abriendo aquí el archivito. Bien, estuvimos viendo tanto el sábado y el domingo, pues bueno, adelantamos un poquito de lo que vamos a ver también el día de hoy sábado. Esperamos concluir este sábado, ¿verdad? Y después ir cambiando otros temas. Pero bueno, estuvimos hablando de la voluntad de Dios. Hoy decíamos que hoy en día se ha vuelto muy recurrente el tema de que muchas personas parecen no tener sentido, ¿verdad? No tienen una meta, no tienen un objetivo, no tienen no sé, un plan, ¿verdad? Algún fin, algún futuro, ¿verdad? Porque pues vivimos en un mundo confundido, vivimos en un mundo perverso, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Un mundo caído, un mundo que está vendido al pecado, y yo creo que ha envuelto a muchas personas de esa forma, ¿no? Confundiéndolos, perdiéndolos, ¿verdad? Quizás si tú nos ves a través de la transmisión y has probado de todo, has leído de todo, y sin embargo hay una insatisfacción en tu vida, y es por la cuestión de que pues nada puede llenarnos, ¿no?
más que la palabra de Dios. Amén. Entonces se ha vuelto muy recurrente este tema, ¿verdad? De que por qué nacimos, con qué propósito, por qué, con quién me voy a casar, qué casa voy a comprar, cómo le voy a poner de nombre a mis hijos, qué va a pasar con mis papás, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces decíamos que todo esto ocurre por una simple y sencilla razón, ¿verdad? Que incluso aún dentro del cristianismo, irónico, ¿verdad? E increíble, es que también muchas personas llegan a este predicamento, ¿verdad? En el cual se sienten confundidos, se sienten confundidas y dicen, yo no sé si me voy a casar, yo no sé cuál es el fin de mi vida, yo no sé qué va a pasar con mi matrimonio, no sé qué va a pasar con mi noviazgo, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar con mi familia, en un sinfín de cosas, ¿verdad? Y esto es por ignorar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan maravilloso, tiene un propósito específico. ¿Y qué creen? Tiene un plan trazado y este se encuentra en la Biblia. Pero lamentablemente es que muchas personas no llegan a encontrar ese rumbo a su vida por la misma cuestión, ¿verdad? De que ignoran la escritura, ¿verdad? Ignoran, decía por ahí un pastor, que la Biblia es el instructivo del fabricante. Amén. Es lo que Dios ha designado para ti y para mí. Aleluya. Bien, hablábamos del libro de Proverbios, capítulo 1, no lo vamos a leer ya, vamos a ahorrar tiempo en eso. Decíamos que muchas personas pierden el tiempo, que el día de hoy hay muchas personas que creen que hay un Dios improvisador, ¿verdad? Que creen que hay un Dios de chiripa, que creen que hay un Dios alcahueta, que creen que hay un Dios solapador, que creen que es un Dios ocurrente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mencionábamos algunos ejemplos, que hay personas que abren la Biblia, ¿verdad? Y le hacen y dicen, y encuentran cosas, ¿verdad? Y piensan que es como un horóscopo, ¿verdad? O que es como un aquelarre o como, no sé, un atrapador de sueños, no sé qué se le ocurre a ese tipo de personas. Y abren la Biblia y de esa manera al azar empiezan a dirigir sus vidas, ¿verdad? Hay otro grupo de personas, ¿verdad? Que se caen, se resbalan, empiezan a oír de ciertas cosas. Poníamos un ejemplo, ¿verdad? De una persona que resbaló, cayó en un mapa de la India y empezó a hacer todo lo humanamente posible, menos ir a la palabra de Dios, para ir a la India, o hacer todo lo que estuviera a su alcance para ir a la India. Más sin embargo, su fin fue otro. Y pues vemos claramente que pues no era el propósito de Dios. Y así vemos diferentes ejemplos, ¿verdad? De personas que toman decisiones al aventón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como leíamos en Proverbios 1, menciona el rey Salomón, ya lo saben ustedes, la persona o de las personas más sabias que ha existido sobre la tierra, sabias en relación a que obtuvieron esa sabiduría de parte de Dios. Amén. No lo obtuvieron de libros, ni de pensadores, ni de filosofías, ni de libros, etcétera, etcétera, sino que lo aprendió o lo obtuvo, mejor dicho, de parte de Dios. Toda esa sabiduría la obtuvo de parte de Él, a fin de que, pues bueno, fue un hombre muy sabio, fue un hombre muy rico, hablando monetariamente y en cuanto a posesiones y todo lo demás. Entonces, él, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos, así lo dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que Dios habiendo hablado de tantas formas y tantas veces a los antiguos, ¿verdad? El día de hoy nos ha hablado a través del Hijo y nos ha hablado a través de la Escritura. Amén. Y esa Escritura, lo dice ahí mismo el escritor, que fueron inspirados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, que no fue una ocurrencia, no fue algo premeditado, no fue algo que les pasó por la mente, sino que quizás vivieron muchas otras cosas, pero únicamente escribieron lo que el Espíritu Santo en su sabiduría les indicó que escribieran. Y así fue contenido, ¿verdad? Así fue que se formó el compendio de la palabra de Dios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, mayormente conocido como el Antiguo Pacto, así como el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Pacto. Entonces, de esa manera, ¿por qué todo este preámbulo, verdad? Para que tú entiendas, para que yo entienda que la sabiduría que viene aquí en la Biblia
no es de hombres, que la sabiduría de aquí no fue una ocurrencia, no son bonitos pensamientos, es la mente, es el carácter, es incluso la voluntad y todos los atributos que pudiéramos nosotros, tú y yo, aprender de Dios, para aprender de Él, perdón. Amén. Entonces no es nada más y nada menos, échate, como dicen, este trompo a la uña, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Es Dios hablando y comunicándose con la creación a través de su palabra. Y Él no está escondiendo este propósito. Él lo hace claramente visible. Él lo ha dictado aquí, ¿verdad? A través de hombres inspirados por el Espíritu Santo, ya lo dijimos. Y tenemos nosotros que recurrir a la palabra de Dios. Si bien a veces surgen temas, a veces surgen dudas, pero la recomendación que siempre hacemos es, bueno, tú dices eso, yo digo eso, aquel dice eso, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Para salir de dudas, ¿verdad? Y para aclarar cosas. Amén. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? A eso se le conoce como discernimiento, distinguir lo bueno de lo malo y viceversa. Amén. Entonces, decíamos que en Proverbios 1 el rey Salomón ejemplifica la sabiduría como una persona. Obviamente esta persona tipológicamente es Cristo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo y es Dios, hablando de la Trinidad en su totalidad, que no es una persona actuando de tres formas, sino que son tres personas distintas actuando en un solo propósito, en una unidad. Decíamos la semana pasada, ¿verdad?, que Cristo, el Espíritu Santo y Dios son preexistentes, es decir, que ellos existían antes de la línea del tiempo o antes de la creación de la humanidad. Estaba el Espíritu Santo, estaba Cristo y estaba Dios, el Padre, ¿verdad? Así lo dice Juan capítulo 1. Lo estuvimos repasando, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y todas las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza a decir esto el apóstol Juan y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, estaban juntos, coexistían. Me gustaba mucho un pensamiento teológico, ¿verdad?, de un escritor que decía, no existe uno sin otro, nunca existió uno antes que otro, no es mayor uno que otro, no hablan cosas distintas uno de otro, sino que tienen todas las cosas en común. Eso lo confirma el escritor de Hebreos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 dice, Jesús, siendo de la misma sustancia del Padre, dice, fue constituido heredero de todas las cosas y se encarnó para aprender obediencia. Y una vez nos confirma lo que dice el apóstol Juan también, ¿verdad? Dice, tal parece que dijera esto, ¿no? Es correcto lo que dijo Juan, porque concuerda. Y esto es una maravilla, ¿verdad?, que ocurra en la Biblia, porque en lapsos de miles de años, esto es historia, ¿verdad? Esto es hermenéutica, es algo sobrenatural y maravilloso, ¿verdad? Que a lo largo de miles de años, todavía la Biblia sigue coincidiendo y no se contradice una cosa con otra, sino que todo concuerda, que aunque son en diferentes temporadas, hablando de los apóstoles, de los profetas, de los santos hombres de Dios, etcétera, etcétera, todo concuerda perfectamente y matemáticamente y cronológicamente y sistemática, y así pudiéramos irnos en un sinfín de términos para darnos cuenta que realmente la Biblia es un respaldo histórico, o sea, no es un cuento de hadas, o sea, es algo que está respaldado por la ciencia inclusive. Amén. Entonces, ejemplifica, volviendo a la raíz, ¿verdad?, de Proverbios 1, ejemplifica el rey Salomón como una persona, ¿verdad? Y esa persona es, ya lo dijimos, son tres personas distintas. Coexisten, era lo que decíamos. Pero también preexisten o post-existen. Así lo dice el libro Apocalipsis. Si hubiese sido una sola persona, es decir, cuando el Hijo ascendió al Padre, entonces ya no existiría Cristo, ni el Espíritu Santo tampoco.
pero no lo vemos que no es así, porque en el libro de Apocalipsis, en Colosenses y en otras citas, después de la ascensión del Hijo, ¿verdad?, de que ascendió al Padre, Él ¿dónde está? A la diestra del Padre. Él está reinando. Ahora, ¿quién va a venir por nosotros? Va a ser el Hijo, ¿verdad? ¿Quién murió por nosotros? No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, ahorita vamos a ir detenidamente por qué es que decimos todo esto, ¿verdad? Dices, híjole, está de más, está muy profundo quizás, pero más adelante nos va a ayudar mucho a esclarecer el tema y la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa persona es Dios, es la unidad, es la deidad, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Si tú no comprendías lo que significa la Trinidad, digo ahorita muy rápidamente, hay muchas cosas más que explicar de eso, ¿verdad? Pero no es el tema principal, pero ya tenemos un preámbulo, ¿verdad? Tenemos una idea bíblica de lo que es la Trinidad. Amén. Entonces, decíamos que para encontrar la voluntad de Dios teníamos que comenzar en la oración. Si bien es cierto, Proverbios 1 decía que la sabiduría clama en las calles, que toca a las puertas de la ciudad, que está constantemente hablando y diciendo la sabiduría, o sea, repartiéndola. Y decíamos a todos los presentes que este es el momento indicado, este es el lugar indicado para que tú vengas y recurras a la sabiduría. Así decía el apóstol Pablo, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que lo dijo a los filipenses. Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará. Entonces, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Por ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en Josué, cuando él escribe y dice, ningún joven tenga poco su juventud, ¿verdad? Busca a Dios, ¿verdad?, antes de que vengan los días malos en la juventud. Entonces, este es el tiempo y no me refiero a esta hora, este es el lugar y no me refiero a esta construcción y tampoco me refiero a estas personas, sino que el lugar correcto es donde se predica y se expone la palabra de Dios, es decir, lo que realmente Dios quiere decir. Amén. Entonces, tenemos que recurrir a la sabiduría principalmente para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, si venimos con la intención de decir, en este sábado voy a conocer la meta de mi vida, error, porque esto es gradual, ¿sí? Sin embargo, la invitación es, sigue constantemente a partir de hoy. Si no eres una persona muy firme en Cristo, pues afírmate en Cristo, esfuérzate en la gracia. Amén, confía en Él. Pasa tiempo con Él y Él hará las cosas. Él te hará entender las cosas que no entiendes. Te dará el rumbo y la respuesta que no conoces, que no entiendes, que no sabes. Él dará esa salida, ¿verdad?, a través de su palabra. Amén. Entonces, comenzábamos con la oración. Hablábamos acerca de, tampoco lo vamos a leer, Mateo capítulo 6. Nada más para que me sigas con la vista. En el verso 5 y al verso 8 empieza el Señor a educar en la oración. Amén. ¿Traes tu Biblia? ¿Traes tus apuntes? Decíamos, ¿verdad?, que un matemático no puede ir sin su libro de física o de matemáticas a la universidad. Le va a decir el maestro, ¿a qué vienes, verdad? Vienes a perder el tiempo. Entonces, ahí en lo que estamos leyendo, en el verso 5, el Señor da una indicación: no ores de esta forma, no ores parado en las esquinas para que la gente te vea, es lo que está diciendo, como los hipócritas. En el verso 6 dice, cuando ores, hazlo en secreto. Amén. No vayas y le digas a un hermano, estoy orando por ti. No, eso es precisamente lo que dice que no debes de hacer. Es orar, o sea, en cuanto tú conoces la petición de algún hermano más pequeño en la fe, alguna persona que es recién creyente, ¿verdad? Orar por esa persona. Amén. En lo secreto, así lo dice
claramente. Verso 7 dice, orando no uses vanas repeticiones. Lo decíamos también el domingo, ¿verdad? No significa orar el Padre Nuestro varias veces, o cuando se esté en alguna necesidad de empezar a recitar el Padre Nuestro, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí, no uses vanas repeticiones. En el verso 8, que no se hagan semejantes a ellos, a los que dicen vanas repeticiones. Y en el verso 9 dice, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así en la tierra. Explicábamos eso también, que una persona tiene que saber y tiene que confiar en el Señor, que lo que sea que el Señor responda va a ser lo mejor para esa persona. Amén, porque a veces tratamos de vender, ¿verdad? Tratamos de, si bien es cierto, el Señor es maravilloso, el Señor es bueno, es misericordioso, ¿verdad? Pero de repente se puede volver así como que una, ¿cómo decirlo? Cuidadosamente. No es así como que una feria de diversiones, ¿verdad? De que vengan para que Dios dé casas, carros y esposas, esposos, ¿verdad? y que dé dinero y que te dé cuentas bancarias. Esas son herejías, ¿verdad? Esas son blasfemias, porque el Señor nunca estuvo interesado en ofrecer esas cosas. Antes, en el perdón de pecados y en la salvación. Dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, obviamente anteponiendo la petición, bueno, no anteponiendo, sino posponiendo la petición, es decir, Señor, primero tu voluntad, y es el modelo de oración, y dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Atravesaban ellos una situación, ¿verdad?, en la cual era el boom del ministerio. Entonces eran situaciones y eran actividades muy sencillas, pero muy preocupantes para ellos. ¿Sencillas en qué aspecto? Pues ellos estaban pidiendo por comer. Incluso Pablo y algunos de otros de los apóstoles en sus viajes misioneros escribían a los creyentes de esa época que mandaran sus diezmos y mandaran sus ofrendas para que ellos se sirvieran. En el libro de los Hechos, otro de los apóstoles dijo, es que no es justo que nosotros también estemos atendiendo a las personas cuando nosotros debemos de estar dedicados a dos cosas, a la oración, prioridad en el ministerio, y dos, al servicio de las personas. Entonces, eran necesidades que quizás el día de hoy nosotros, gracias a Dios, no nos preocupamos tanto, ¿verdad?, del tener que comer, que vestir. Pero ellos en consecuencia, o mejor dicho, secundariamente, eran las peticiones. Amén. Entonces, en conclusión, cuando tú y yo orábamos, fue algo que también estudiamos, no voy a hablar de eso, pero es para nada más para traerlo a memoria. Cuando tú y yo aprendíamos acerca de la oración en la serie precisamente que se tituló El propósito de la oración, el mismo significado de esa palabra es que una persona está frente a otra dialogando y conversando. Eso es la oración. Y decíamos que hoy en día muchas personas confunden la oración con la petición o con la respuesta a una petición. Y hay personas insatisfechas que dicen, es que Dios no ha contestado mi oración. Y no necesariamente es así, sino que en el significado de la Biblia dice, tu oración fue escuchada, pero no fue contestada. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Y hasta ahí, maestro. Si bien es cierto, seguimos orando por ciertas necesidades, ¿verdad? De hoy en día las enfermedades, hoy en día las necesidades, ¿verdad?, de nuestros hermanos en la fe, de nuestros líderes, de los pastores, de las autoridades que han sido puestas en eminencia, ¿verdad? Es cierto, oramos por todas esas cosas, mas sin embargo, el Señor, a veces nosotros queremos hacer la función del Señor, cuando ni siquiera el Señor hace esa función. ¿A qué me refiero? Cuando una persona le dice, cuando un creyente le dice a otra persona, es que ven, Dios va a sanar tu enfermedad. Y ha pasado muchas veces que vienen y son sanados, quizás, y se van, ¿verdad?
Entonces, pues tú dices, de nada sirvió. Decía una oración, perdón, un comentario ahí en internet que me gustó mucho. Dice, tú debes de preocupar, o sea, si tú, decía el comentario, si tú mueres, si tú naces una vez, morirás 2 veces. Eso me gustaba, me encantaba ese comentario. Otra vez, si tú naces una vez, morirás 2 veces. Es decir, se refería al nacimiento en la carne. O sea, una persona que ha nacido una vez, fue bebé, infante, adolescente, adulto y a lo mejor hasta la tercera edad y falleció, pero va a morir 2 veces. O sea, murió en la carne y va a morir en el espíritu. O sea, su alma va a ir al infierno si es que muere sin Cristo, sin el Salvador. Y decía el otro para completar el comentario, y decía, pero si tú naces 2 veces, morirás una vez. Parece trabalenguas, ¿verdad? Otra vez, el inicio dice, si tú naces una vez, morirás 2 veces, pero si tú naces 2 veces, morirás solamente una vez. Entonces, a lo que íbamos con el ejemplo, a veces queremos prometer cosas que no nos pertenece a nosotros prometer a las personas. Ven para que Dios te dé un carro. Cálmate, ¿cuándo te dijeron que tú eres el Espíritu Santo? O sea, queremos ponernos en el lugar de Dios, ¿verdad? Cuando a lo mejor, no lo sé, puede ser, quién sabe, no es voluntad de Dios que esa persona tenga un carro, no en ese tiempo, o nunca lo va a tener. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Yo no me atrevería a asegurar eso. Ven para que tu enfermedad sea quitada. No me atrevería. Lo único que yo haría bíblicamente es orar por esa persona. Y a la vez de que oro secretamente, es lo que acabamos de leer, orar secretamente, a la vez también tomar el modelo de Cristo, es predicarle el evangelio. Porque es mucho más maravilloso que esa persona vaya a morir una vez, pero que va a morir nada más una vez y no 2, como lo acabamos de decir. O a lo mejor sí va a ser sanada. Pero tenemos que tomar el modelo de Cristo. ¿Cuántas personas han venido al camino de Cristo y tienen cierta situación o cierta petición que se les contestó? Y ahora sí que sí te vi ni me acuerdo, ¿verdad? Por eso Jesús en Mateo capítulo 6, él enojado, si alguien dice, eso no es cierto. No, ¿cómo que no es cierto? En Mateo capítulo 6 hay un ejemplo, hasta el capítulo 12, Jesús tuvo diferentes encuentros con diferentes tipos de creyentes. Algunos tipos de creyentes hacían lo siguiente, y Jesús los reprende y los para en seco y dice, tú me buscas por lo que yo les doy. Los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren milagros, pero no me buscan por lo que les doy. Les decía, busquen las cosas que a vida eterna permanecen, no las que perecen. Imagínate una persona que fue a una campaña de sanidad y fue sana, pero sin recibir el evangelio. ¿Cuánto le queda de vida? A lo mejor vive 10, 20, no sé, 20 años más. Pero va a morir eternamente. O lo otro que puede pasar, y ha pasado muchas veces también, que se prometen cosas de que ven para que Dios solucione, y no se soluciona la enfermedad, no se soluciona su situación financiera, no, porque no son limpias, ¿sí? No son horóscopos, no es una botánica, ¿verdad? No damos chochos aquí, ¿verdad? El poder del evangelio es el que hace esa transformación. No a través de una oración, no es algo, por eso decíamos que la voluntad de Dios se conoce gradualmente. O sea, no, el hecho de estar estudiando esta serie no significa que el día de hoy vas a conocer tu futuro. Yo no soy Walter Mercado, ni el Señor lo es, ni es el propósito de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo le conozcamos gradualmente, que paso a paso vayamos creciendo en Él. Pablo le dice esto a los
creyentes de Corinto. Les dice, viendo cara a cara al Señor, vamos a ir siendo transformados cada vez semejantes a la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. No les dijo, pasen al frente y todos los que quieran ser sanos y conocer la voluntad de Dios. Y recibe la voluntad de Dios. Bíblicamente eso no existe. No hallo bíblicamente eso. Es que el Señor gradualmente nos quiere llevar de la mano y que como árboles plantados, eso lo dice el libro de Juan capítulo 7, ¿verdad? Dice, creciendo en el lugar, en la tierra, en el hábitat correcto, con agüita, ¿verdad? Dándole el sol, ¿verdad? Va creciendo orgánicamente, pero esto es diariamente, esto no es instantáneo ni momentáneo. No hallo yo versos bíblicos que hablen de eso, no los hallo, sino que esto es gradual y es de la mano. Como decíamos, el Señor se toma su tiempo para con cada uno de nosotros. Este es el tiempo en que tú y yo debemos de buscarle, sentarnos, ahora sí que figuradamente a sus pies, escuchar su consejo e ir de la mano con Él. Esto no es instantáneo, una vez más. Tengo una necesidad, no sé qué hacer, márcale al pastor, no sé qué hacer con este problemón. O abre la Biblia, o está abierta ahí en el Salmo 91 en la sala. Pues sí, pero no hace nada, la Biblia por sí sola no hace nada. No le van a salir patitas y van a ayudar a la persona a resolver el problema. La oración allá en el rincón, cada cumpleaños, antes de comer, la lectura de la palabra allá, cada que me acuerdo, cada que me surge algo, alguna comezón, alguna curiosidad. Pero diariamente no hay esa comunión, ese dinamismo, ¿verdad? Ese movimiento, ¿verdad? Esa comunión, interacción con Cristo, con su Espíritu, con el Padre. No hay eso. Y eso es el modelo bíblico que hallamos. Todos los otros casos que hemos mencionado son cosas de chocolate, ¿verdad? Son cosas pasajeras, cosas que no existen, son herejías. Y con el perdón de la palabra son tonterías, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor se toma su tiempo. Vamos a ya finalizar, ¿verdad? Porque tenemos un programa que continuar. No lo olviden, a las 7:30 me acaban de informar. A las 7:30, todos los amigos que están viendo la transmisión, hay un programa especial para niños que se le llama Noche Resplandor. Es con el fin de que los niños, obviamente, tengan comunión y tengan acceso, ahora sí que a saber cosas de Dios y no el Halloween ni todas esas barbaridades, ¿verdad? O el Día de Muertos o Coco o todas esas tonterías, sino que enfocados en lo que Dios quiere aún desde temprana edad. Amén. Amén o no, chicos. Los maestros de Army Kids. Entonces, el Señor se toma su tiempo para con nosotros, chicos. El Señor no es ocurrente. Y finalizo con esto. Ya no dio tiempo, ¿verdad? Porque me detuve en otro aspecto que no había mencionado. Pero igual le seguimos. Le seguimos después. Decíamos que el decreto de Dios, hay tanto que estudiar acerca del decreto de Dios, ¿verdad? Que muchas personas no comprenden el decreto de Dios. Si bien es cierto el COVID y todo lo que se vio hoy, ¿verdad? Todas las leyes, entre comillas, ¿verdad? Que incluso muchas van en contra del orden natural de Dios. Mucha gente no comprende acerca del decreto de Dios, ¿verdad? Incluso no se alegra, incluso se entristece. El Santiago capítulo 1, ¿verdad? El apóstol dice que
no te asombres, ¿verdad? Sino que tengas por sumo gozo cuando te halles en prueba y en tribulación. Esto lo confirma también el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1. Y el día de hoy hay muchas personas consternadas, ¿verdad? Que no saben qué hacer, que sí es cierto, seguimos orando, pero imaginen esto, y con esto cierro, que vamos a imaginar esto y los voy a poner a pensar. Mejor dicho, a meditar, no a pensar, a meditar en su palabra. Imagínense que el COVID no se quita, no se va a quitar, no lo sabemos si se va a quitar o no. Es cierto que oramos por nuestros hermanos, por incluso familias que han tenido pérdidas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Pero oramos y lloramos como quien tiene esperanza, porque sabemos que esa persona que falleció y que murió en Cristo está en un lugar mejor. Pero oramos por fortaleza por las familias que han tenido pérdidas, amén. Y también oramos por los hermanos que están enfermos de esto o de cualquier otra cosa o de cualquier otra necesidad. Pero a lo que voy, imaginemos que el COVID no se va a quitar, porque es una probabilidad muy alta, no lo sabemos. El apóstol Pedro, ¿verdad? Y los discípulos le decían, Señor, ¿cuándo será el tiempo en que vendrás? Y Jesús les dijo, en el pastel. Dice, ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las sazones. Y hay personas jugándole, ¿verdad? Que la edad de Trump, más 50, menos el número que pensaste, y que Siria, anticristo, y no hay qué evento ocurra nuevo para darles a ellos su significado. Cuando claramente la Biblia dice, no hay significado, no te corresponde a ti. Es más, Jesús lo dijo, solamente el Padre sabe la hora y el momento. Y hay personas que siguen, no, pero es que yo sí lo sé. Y compren agua, y compren frijoles, y compren latas, y compren. No viene bíblicamente. Bíblicamente estamos nada más llamados a orar, a esperar, a ser pacientes, a alegrarnos y tener por sumo gozo. Y entonces no comprenden, ¿verdad?, lo que es el decreto de Dios. Entonces, si todo esto se acaba, amén, gloria a Dios en las alturas, nos pintamos de colores para el cielo. Esa es una probabilidad muy alta, amén. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos por tu palabra maravillosa, Señor, refrescante, Señor, y nos llena de esperanza y de paz. Gracias, Señor, porque nos alumbra en este mundo lleno de tinieblas, de tanto mentiroso, Señor, tanta persona que quiere jugarle al adivinador, Señor, tantas personas que confunden para obtener un favor propio o para querer ser más importantes que otros, o no lo sé, Señor, cuál sea la intención de esos hombres, pero Señor, nosotros confiamos en tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Y si este va a ser nuestro fin, Señor, gloria a ti, Señor, porque te tenemos en nuestro corazón, Señor, y nuestra esperanza no está en este mundo, sino en tu reino, Señor. Gracias por habernos lavado, porque si perecemos, Señor, estamos en ti, Señor, y para nosotros es ganancia. Y si vivimos, Señor, y si este no es el fin del mundo, vamos a vivir honrando y glorificando tu nombre, Señor, y haciendo y buscando, Señor, sobre todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias te damos, llévanos con bien, en el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendice.